Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Os recuerdo, esta es una serie de vídeos que comenzó con una visión del futuro del coche eléctrico. Lo podéis ver por aquí, os dejo la tarjetita, ¿vale? Y a partir de ahora nos vamos a centrar en analizar los problemas del coche eléctrico. Hoy el primer problema, la autonomía. Yo creo que ahora mismo es el problema que más preocupa a la gente que quiere comprar un coche eléctrico. Pero la primera pregunta es, ¿entendemos cómo funciona la autonomía de los coches eléctricos? En un coche de combustión tenemos un tanque de gasolina con una capacidad y dentro de él tenemos una serie de litros de combustible. En un coche eléctrico el tanque es la batería y los litros de combustible son los kilovatios horas disponibles en la batería. Es decir, cambiamos litros por kilovatios hora. Y ya está todo hecho. Pongamos el primer ejemplo de un coche de gasolina. El tanque de gasolina tiene 60 litros. El consumo del coche en carretera es de 6 litros a los 100 kilómetros. Pues la autonomía en carretera será de 1000 kilómetros. Sin embargo, este coche de gasolina en ciudad consume un poquito más, 7,5 litros a los 100. Pues la autonomía en ciudad es de 800 kilómetros. En este caso las marcas no dan autonomía, dan el consumo medio y habitualmente no se parece en nada a la realidad. En el coche eléctrico vamos a tener el equivalente al tanque de gasolina, una batería. En este caso vamos a poner una batería de 100 kilovatios hora. Eso quiere decir que puede entregar 100 kilovatios durante una hora seguida o que puede entregar 1 kilovatio durante 100 horas. El consumo del coche en carretera es de 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Pues si tenemos 100 kilovatios hora de batería y consume 20 cada 100 kilómetros, tenemos una autonomía de 500 kilómetros. Sin embargo, el consumo del coche eléctrico en ciudad es inferior. Los coches eléctricos normalmente van a consumir menos en ciudad que en carretera, al contrario que los coches de gasolina. En este caso, el consumo en ciudad es de 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros, pues la autonomía en una ciudad es de 666 kilómetros. En este caso nos van a dar un dato de autonomía que tampoco se parece en nada a la realidad. Pero entonces, ¿cómo miden la autonomía cuando nos venden un coche eléctrico? Hace unos años los estándares de medición eran fácilmente manipulables, pero en la actualidad ya se han definido los ciclos de medida algo más realistas. En Estados Unidos tenemos el ciclo de medición que se llama EPA y es el que define la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. En China tenemos un ciclo que se llama CLTP, que es el test para vehículos ligeros de China. En Europa es el WLTP, que el W es de World, del mundo entero. Para ellos es exactamente lo mismo que los chinos, pero es para el mundo entero. Mentira, solo se utiliza en Europa. Pero bueno, somos así. En Europa, antiguamente teníamos el NEDC, ¿vale? Ese es antiguo y es bastante menos realista y os lo podéis encontrar en algún sitio. Entonces, no le hagáis caso. Si pone ciclo NEDC, no le hagáis caso. Lo tiramos a la basura. En Europa tenemos que ver los ciclos por WLTP. Se trata de una serie de pruebas de laboratorio a las que deben someterse todos los coches matriculados en Europa a partir del año 2018 y en el caso de los eléctricos dan una media de 7,16 km por kilovatio hora. Pero esto va a depender de cada coche. Estos ciclos, aunque un poco mejores que los antiguos, siguen siendo poco realistas, ya que realizan las mediciones en condiciones muy concretas y siguen siendo fáciles de manipular, pero sí que nos pueden servir para hacer una comparativa entre diferentes vehículos. Siempre que hagáis una comparativa, acordaros de hacer la comparativa con el mismo tipo de ciclo. Vais a tener nuevos coches chinos que dices, uy, este coche parece que va a entrar en el mercado a ver qué autonomía tiene y te la están dando en el ciclo chino, no en el ciclo europeo. Entonces no nos vale. Y vamos ahora con los elementos que influyen en la autonomía de un vehículo eléctrico. Lo primero, la velocidad. Igual que en los coches de combustión. Si corres más, gastas más. La climatización del coche. El coche utiliza la batería para calentar o enfriar el habitáculo, por lo que cuanto más deseamos mantenerlo a una temperatura correcta, más autonomía perderemos. Cada hora encendida la climatización en tiempos adversos, es decir, cuando hace mucho frío o mucho calor,
perderemos en torno a 1 kilovatio hora. Esto supone unos 5 kilómetros de autonomía por hora. Si dispone de bomba de calor, esta cantidad se puede reducir hasta la mitad. Luego, el peso con el que cargamos el vehículo, evidentemente, es exactamente lo mismo que con un vehículo de combustión. Si le metemos más peso, evidentemente vamos a perder autonomía. La degradación de batería. Con el paso del tiempo, la batería se degrada y pierde capacidad. No me voy a parar ahora mismo en este asunto. Vamos a hacer un vídeo exclusivo sobre este tema, ya que hay mucha diferencia entre las diferentes tecnologías de las baterías y entre las baterías antiguas y entre las nuevas baterías. Y el tema más peliagudo en los vehículos eléctricos, la temperatura. En las baterías de iones de litio, la bajada de la temperatura hace que la resistencia interna de la batería aumente, de manera que la reacción química, la energía entregada externamente se reduce, en algunos casos hasta el 50%. Este rollo, ¿qué quiere decir? Que con temperaturas muy bajas, la autonomía del vehículo eléctrico se reduce mucho. Pero para esto ya hay solución. Lo hemos comentado antes, la bomba de calor. En muchos vehículos eléctricos, esta bomba de calor se utiliza también para calentar las baterías y no perder eficiencia. Este va a ser un elemento clave a la hora de elegir un vehículo eléctrico, si las baterías están climatizadas o no. Aunque depende del tipo de batería, ya que últimamente están saliendo químicas que apenas se ven afectadas por la temperatura. Pero eso lo veremos en próximos vídeos. Recordar que tanto la climatización del coche como la climatización de la batería la podemos realizar antes de iniciar la marcha en un vehículo eléctrico, mientras el coche está aún enchufado, por lo que en este caso la autonomía no se va a degradar. Vamos a salir con el coche a 100% de autonomía, las baterías calentitas y el habitáculo calentito o fresquito, en función de si es verano o invierno. Y luego hay otro tema que afecta a los vehículos eléctricos, que es la aerodinámica y la potencia de cada vehículo eléctrico. Hay que entender que el Model 3 Long Range te lo ofrecen con una autonomía y el mismo coche, si tiene más potencia, teniendo la misma batería, evidentemente la autonomía se reduce. Entonces, dicho esto, con la misma capacidad de batería, no todos los vehículos eléctricos tienen la misma autonomía. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en esta tabla. Tenemos en la primera columna el modelo del coche, la autonomía EPA, la autonomía WLTP, la batería que lleva cada coche, los kilómetros que pueden recorrer con 1 kilovatio en el ciclo EPA, lo mismo en ciclo WLTP, y estos dos son estimaciones que yo hago que yo ahora mismo no les prestaría mucha atención, luego lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces tenemos el Mercedes EQS, que por aquí en Europa dicen que puede recorrer 663 kilómetros y sin embargo en Estados Unidos dicen que 563, con una batería de 102. Entonces, la eficiencia que nos está midiendo este valor, el valor de 5,22 en EPA es muy baja, 5 kilómetros, 2 por cada kilovatio es relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque es un coche muy pesado y hay que moverlo. El Tesla Model S, sin embargo, tiene un poquito menos de batería, pero la eficiencia en los dos casos sube bastante. Es decir, aprovecha mejor la batería que tiene para mover el coche. A partir de aquí ya nos vamos al Tesla Model 3, que dicen que tiene en WLTP 602 kilómetros de autonomía, pero nos vamos al ciclo EPA, que es mucho más realista y habla de 520, con una batería de 78 kilovatios hora. Vemos aquí que los valores nos van a salir ahora mismo el coche más eficiente del mercado. Coche más eficiente del mercado, tanto en ciclo WLTP como el ciclo EPA, exceptuando y sorprendentemente el Dacia Spring. ¿Vale? No me lo creo este valor, ¿vale? Pero bueno, teóricamente el Tesla Model 3 sería el coche más eficiente ahora mismo del mercado. Bueno, pues aquí podéis ver un poquito cuáles son las autonomías, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si esas autonomías realmente no son reales
¿Cómo puedo saber la autonomía real que va a tener mi coche eléctrico? Yo os diría que hagáis una regla general con coches estándar. No estamos hablando ya de los Tesla Model S, del Mercedes y demás. Estamos hablando de los coches de la parte media de la tabla. Pues yo cogería la batería y la dividiría entre 20 para saber la autonomía en carretera y os va a dar este valor. Y dividiría entre 15 para saber la autonomía en ciudad, que yo creo que eso os da igual a todos porque creo que para ciudad da para todo el mundo. Y aquí podemos ver que más o menos todos los coches ahora mismo que se están vendiendo en el mercado tienen una autonomía de entre 300 y 400 kilómetros reales de autonomía en autovía, ¿vale? Tenemos la mayoría de los coches de gama media, vamos a decir, que arrancan con sus 300 kilómetros de autonomía en el MG4, que ahora mismo es uno de los coches más baratos que podemos comprar, y que vemos como mejor eficiente al Tesla Model 3 con sus 390 kilómetros de autonomía, con esta cuenta que es mía. Esta cuenta es mía. Esta cuenta, luego en la herramienta que os voy a dar para poder elegir el coche eléctrico, esto lo vais a ver de una manera mucho más realista y vais a poder saber exactamente lo que consume cada coche. Entonces, dicho todo esto, ¿la autonomía es un problema? Pues mirad, en el año 2015 la media de autonomía de los vehículos eléctricos era de aproximadamente 123 kilómetros. Había muchos Smart pequeñitos, muchos Nissan Leaf, Zoes y algún Tesla Model S por el camino, que son los que subían realmente el rango, porque todos estos coches que os he mencionado tenían rangos de entre 80 y 100 kilómetros de autonomía y los Tesla Model S pues subían a sus 400 kilómetros de autonomía, más o menos. En el año 2018, esta media en los vehículos eléctricos ya era de 227 kilómetros. En el año 2020, 304. Y ahora en el año 2023, la media de autonomía de los vehículos eléctricos, y yo estoy hablando, es muy difícil porque los datos son de los ciclos antiguos, el ciclo nuevo, entonces es algo complejo, pero hay que entender que encima los ciclos nuevos son más restrictivos, es decir, le dan menos autonomía que antiguamente a los coches, pues aún con eso la media actualmente es de 406 kilómetros, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que más o menos cada 3 años el mismo coche va a salir con 100 kilómetros más de autonomía. Cada 3 años se mejora 100 kilómetros la autonomía. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. Para que os hagáis una idea, ahora mismo las baterías Killing de CATL son unas baterías que están en producción, no son una quimera. Ya se montan en un coche que se llama CERC 001. Autonomía CLTC de este coche, es decir, la China, 1032 kilómetros. Por cierto, CERC es la marca de lujo del grupo Geely. Grupo Geely, ya hemos hablado de él en el otro vídeo, son los propietarios de Lynk & Co, también Mercedes, Volvo, etcétera, ¿vale? Mercedes tienen el 10% de Mercedes, ¿vale? Bueno, este coche monta una batería de 140 kilovatios hora. ¿Eso qué quiere decir? Con mis cuentas, la de 20 kilovatios por cada 100 kilómetros, deberían salirnos 700 kilómetros reales de autonomía. Pero este coche ya se está vendiendo en China y un usuario real ha hecho la prueba y se ha ido por autovía a 120 kilómetros por hora y ha recorrido 864 kilómetros. Y en ese momento el coche le ha dicho: las capacidades del coche están reducidas. Con eso, que el coche pues ya iría más despacio, no lo especifica, ha recorrido otros 24 kilómetros. 888 kilómetros en total. En resumen, la tecnología existe. Aún es muy cara. Este coche cuesta 50.000 euros en China, con lo cual por debajo de 65.000 en Europa no va a venir. Pero las baterías de 60 kilovatios hora se están abaratando de manera exagerada. Y ahora mismo parece que viene siendo el estándar actual, ¿vale? En torno a 60 kilovatios hora es lo que están trayendo todos los coches. Pero poco a poco el estándar irá cambiando y el estándar pasará a ser 85, 90,
100, hasta que se pare en un momento en el que parezca que la autonomía ya sea suficiente para los coches. Entonces, cuando os compréis un coche eléctrico, primera pregunta, capacidad de la batería. Y con eso os hacéis vuestras cuentas. No os fiéis de la autonomía oficial, sea cual sea. Estas autonomías de las que estamos hablando, las de los coches actuales, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es un problema? Pues dependerá de cada situación. Si os vale para vuestros trayectos habituales y estáis dispuestos a parar cada 250 kilómetros a recargar cuando hagáis un viaje largo, puede que ya os podéis comprar un coche eléctrico. Si no, pues a esperar a que lleguen con más autonomía, que llegarán. El tiempo juega a nuestro favor. Como ejemplo también, el Tesla Model 3 básico arrancó en 2017 con 343 kilómetros de autonomía EPA. Hoy, el mismo coche que no ha hecho más que bajar el precio, la autonomía básica es de 437 kilómetros. Es decir, un 25% más que cuando se empezó a vender. Así que, tiempo al tiempo, que todo llegará. Suscríbete si te parece interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Tiempos de carga.